Capítulo 131. ¿Exactamente cuán mala es la salud de Auletes? ¿Dicen que es una situación peligrosa? No lo sé con certeza. El mensajero de Roma tampoco parecía saberlo con detalle. Ya veo. Marcus revisó nuevamente la carta de Pompeyo. El contenido no era muy diferente de lo que había escuchado del mensajero. La cooperación de Egipto era esencial para conquistar Axum. Sin embargo, Pompeyo temía que las negociaciones de apoyo se vieran afectadas por los problemas de salud del faraón. Por eso había decidido visitar Alejandría personalmente para finalizar las negociaciones. Como Egipto era prácticamente un cliente de Marcus, era natural que le pidieran su cooperación. Aunque hablaban de tener una reunión, en realidad era casi una petición para que persuadiera a Egipto. Para Marcus no había razón para rechazarlo, así que ir a Alejandría no era difícil. El problema era que no entendía por qué las cosas estaban fluyendo así en este momento. Es extraño, Auletes no debería estar cerca de morir todavía. Según el conocimiento de Marcus, aún quedaban unos 2 años hasta la muerte de Auletes. Por supuesto, muchas cosas ya habían cambiado respecto a la historia original, así que no sería extraño que surgieran variables. Pero al menos no había provocado cambios que pudieran afectar significativamente la vida de Auletes. Los únicos cambios en Egipto fueron que Berenice no fue ejecutada y que Cleopatra y Arsínoe fueron a Roma a estudiar. Estos 2 cambios no parecían suficientes. Dicen que el estrés puede afectar negativamente a la salud, pero en ese aspecto, más bien debería estar mejor ya que eliminó a toda la oposición. Pensándolo bien, había algo más que resultaba extraño. Si realmente hubiera problemas con la salud de Auletes, seguramente habrían contactado aquí donde estaba Arsínoe. Consideró la posibilidad de que solo hubieran informado en secreto a Cleopatra y Pompeyo, pero eso tampoco tenía sentido. La única explicación plausible sería que Arsínoe hubiera ocultado deliberadamente este hecho. Marcus dio órdenes a Septimus. Trae a la princesa Arsínoe aquí. Sí. Aunque fuera a Alejandría, necesitaba entender claramente la situación. Marcus no confiaba incondicionalmente en quienes no estaba seguro que fueran leales a él. Esto aplicaba incluso si se trataba de César o Pompeyo. Ni siquiera Arsínoe y Cleopatra eran excepciones. Aunque con Arsínoe, consideraba que ya había alcanzado un nivel en el que podía empezar a relajarse. Había observado varias veces que parecía priorizar su afecto por Marcus sobre su posición como miembro de la realeza egipcia. Pero Cleopatra era diferente. Aunque básicamente le agradaba Marcus, su ambición y capacidad eran demasiado grandes. Si tuviera que elegir entre su aprecio personal y el trono de Faraona, probablemente elegiría lo segundo. ¿Quién sabe qué conversaciones podrían haber tenido ella y Auletes? Señor Marcus, ¿me llamabais? A Septimus le tomó apenas unos minutos traer a Arsínoe. Marcus le devolvió la sonrisa a la joven que había iniciado la conversación con una sonrisa radiante. Parece que debo llevar a la princesa a Alejandría lo más rápido posible. Por favor, prepárese para partir de aquí mañana. ¿A Alejandría? Yo también. Los ojos de Arsínoe brillaron con expectación y emoción. No era la reacción de alguien que supiera que su padre estaba enfermo. Sí. Pompeyo está en negociaciones con Egipto, pero dice que el faraón no goza de buena salud. Por eso hemos decidido ir directamente a Alejandría. Eso no puede ser, no he recibido ninguna notificación. Mire esto. Marcus le entregó la carta que había recibido de Pompeyo. Después de leerla rápidamente, el rostro de Arsínoe palideció. ¿Por qué está sucediendo esto? Si la princesa Arsínoe no ha recibido ninguna noticia, probablemente no sea una situación tan grave. Creo que no debe preocuparse. ¿Qué? Pero si el señor Pompeyo va personalmente a Alejandría, ¿no podría ser algo serio? Quizás sea solo una precaución porque el faraón ya tiene cierta edad. Marcus pensó internamente que tal vez Auletes no estuviera realmente enfermo. Parecía probable que fuera una excusa para rechazar la propuesta de Pompeyo, o quizás una táctica de negociación para hacerlo angustiarse. Como no tendría sentido rechazar completamente una petición de Roma, la segunda opción parecía más probable. Eso no es malo para nosotros. Es una buena oportunidad para crear una deuda con el Partido Popular, fingiendo persuadir a Egipto.
De todos modos, lo mejor sería ir y verificar personalmente. Marcus decidió buscar respuestas separadas para los casos en que la salud de Auletes realmente se hubiera deteriorado y para el caso en que no fuera así. Arsinoe miraba a Marcus con expresión anhelante. Esperaba que no hubiera pasado nada. Este era el sentimiento que se reflejaba en el rostro de la joven que se enfrentaba al momento de tomar una posición clara. Ja, ja, ja. Mira quién está aquí. Por coincidencia o no, Marcus llegó a Alejandría casi simultáneamente con el barco procedente de Roma. En apenas un año, la apariencia de Cicerón había cambiado ligeramente. Ahora se empezaban a ver canas en su cabello. Sin embargo, sus ojos, brillantes de confianza e inteligencia, seguían siendo los mismos. Ha pasado tiempo desde que nos vimos. No esperaba que usted también viniera a Alejandría, Cicerón. Al parecer pensaron que sería bueno que un representante del Senado también nos acompañara. Además, como había que llevar a la princesa Cleopatra, muchos opinaron que yo era el más adecuado. Ya veo. Pero no veo a la princesa Cleopatra, quizás ya entró al palacio. Sí. Ella partió antes para ver el estado del faraón. Magnus está en el puerto, pasando el tiempo regañando a los administradores porque parece que hay algún problema con el barco en que vinimos. Parece que terminará pronto. ¿Qué te parece si entras al palacio con nosotros? Hagámoslo así. Marcus asintió mientras dirigía su mirada hacia Pompeyo, que estaba conversando con alguien a lo lejos. Cuando preguntó si debía enviar a Arsinoe al palacio primero, ella respondió que prefería ir con Marcus si no llevaba mucho tiempo. A su lado, Septimus no dejaba de escribir algo en un cuaderno de papel con una pluma. Cicerón, que observaba esta escena con curiosidad, preguntó: ¿Qué estás escribiendo con tanto afán? Estoy registrando las palabras y acciones del señor Marcus para el artículo El gobernador de esta semana. ¿El gobernador de esta semana? Sí, es el nombre de un artículo que aparece en la primera página del periódico. Como se publica regularmente cada semana, recibió ese nombre. Es la sección más popular del periódico oriental. Septimus continuaba escribiendo sin detener su pluma mientras explicaba. La visita de Marcus a Alejandría ya había sido reportada en el periódico de ayer. Incluso eso se presentó con el matiz de un superior que visita a un subordinado por preocupación. Y cuando Marcus regresara de Alejandría, planeaban destacarlo intensamente para llenar toda la primera página del periódico. Durante su ausencia, se publicaría un artículo especial explicando la vida de Julia. Probablemente en este momento, al igual que Septimus, Dana estaría junto a Julia, escribiendo a gran velocidad. Al ver que Cicerón mostraba considerable interés en los artículos periodísticos, Marcus cambió naturalmente de tema. Por cierto, Cicerón, ¿progresa bien la educación de la princesa Cleopatra? Ah, sí. Iba a hablar de eso. Es una estudiante que da mucha satisfacción enseñarle. Cuando le enseñas una cosa, comprende 3 o 4, por lo que yo, como maestro, me entusiasmo y termino hablando de muchas otras cosas. Me gusta especialmente su gran interés en el sistema político republicano. ¿Exactamente qué aspectos de la república le interesan? No podría señalar una parte específica. Sin embargo, parece que le resulta fascinante cómo difiere de la monarquía. Constantemente pregunta sobre el proceso por el cual los magistrados son elegidos, los principios de comportamiento y convenciones de los ciudadanos romanos, y las funciones del Senado. La satisfacción se reflejaba claramente en la expresión de Cicerón. Tenía la firme convicción política de que la república era el mejor sistema. La actitud entusiasta de Cleopatra, una princesa extranjera, por aprender sobre la república era más que suficiente para complacer a Cicerón. Parece que fue una buena decisión pedirle que la educara. Debe haber sido una buena experiencia para la princesa Cleopatra también. Ja, 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 yo también estoy pasando un tiempo muy gratificante. Si ella algún día se convierte en faraona, influenciada por Roma, eso por sí solo sería beneficioso para Roma. Cicerón, riendo jovialmente, lanzó una mirada de reojo a Arsinoe, quien conversaba con un administrador de Alejandría. Bajando un poco la voz, continuó. ¿Qué tal esa princesa que está contigo? ¿Es favorable a Roma? Sí. Es una princesa tan favorable como la princesa Cleopatra. Tiene un carácter puro e incapaz de hacer cálculos complejos, así que no hará nada que perjudique a Roma. Excelente.
Sea quien sea el próximo gobernante, la estabilidad de Egipto no se verá amenazada. Marcus respondió simplemente con un sutil asentimiento. Apartando la mirada de Arsinoe, señaló hacia donde estaba Pompeyo y preguntó. Por cierto, ¿quién es ese joven que está con Magnus? Parece que ha estado a su lado desde hace rato. ¿Es tu primera vez viéndolo? Ese joven es Neo, el hijo mayor de Magnus. Tengo entendido que es unos 10 años menor que tú, pero parece bastante capaz. Supongo que Magnus quiere darle experiencia a su hijo mayor, por lo que últimamente lo lleva a todas partes. Quizás lo lleve también a la expedición de Axum. ¿El hijo mayor del gran Pompeyo Magno? Marcus recordó lo que había leído sobre el hijo mayor de Pompeyo. Se decía que Neo, incluso después de que su padre fuera derrotado por César, no se rindió y continuó resistiendo, reuniendo soldados en África. Sin embargo, ¿cómo podría él derrotar a un oponente que ni siquiera su padre Pompeyo pudo vencer? Tras ser derrotado severamente en la batalla de Tapso, Neo huyó a Hispania con su hermano, y allí reunió nuevamente un ejército para enfrentarse a César. Finalmente, cuando César marchó hacia Hispania, fue derrotado una vez más, capturado mientras huía y ejecutado. En términos de capacidad, no estaba a la altura de su padre, pero podría decirse que su tenacidad y espíritu competitivo eran bastante notables. Pero eso no es suficiente. El sucesor de Pompeyo no era una posición que pudiera ocupar alguien simplemente considerado bastante notable. La sombra de su padre era demasiado intensa, y las expectativas de la gente eran muy altas. Quizás sintiendo la mirada fija en ellos, Pompeyo se acercó a Marcus acompañado de su hijo mayor. Su voz, baja pero llena de dignidad, resonó. Lamento haberte hecho esperar. Parece que ha entrado mucha agua en el barco que nos trajo, así que por precaución fui a verificarlo. Por cierto, Marcus, no esperaba verte en el puerto, realmente me alegra. Yo tampoco esperaba llegar el mismo día. Debe ser la guía del dios Júpiter. Marcus estrechó la mano extendida de Pompeyo con una amplia sonrisa. Pompeyo también sonrió radiante e hizo que el joven detrás de él se adelantara. Ya que es una buena oportunidad, te lo presentaré. Este es Neo, el hijo mayor de nuestra familia. Hubiera sido bueno traer también a mi segundo hijo, Sexto, pero se torció la pierna durante el entrenamiento militar y no pudo venir. Soy Neo Pompeyo. Estoy esforzándome desesperadamente para no deshonrar el inmerecido nombre de mi padre. Soy Marcus Craso. Un breve e incómodo intercambio de saludos tuvo lugar. Cicerón, que observaba desde un lado, se entrometió en la conversación, alzando la voz de manera exagerada. Ahora que lo pienso, tanto Neo como Marcus heredaron exactamente el nombre de sus padres. También tienen en común que poseen cualidades que no avergüenzan esos nombres. No sé sobre Marcus, pero Neo todavía tiene un largo camino por recorrer. Cuando yo tenía su edad, ya había celebrado un triunfo. Creo que solo Magnus, tú, ha celebrado un triunfo a principios de sus 20 años en toda la historia de la República. ¿No celebró Marcus su triunfo después de los 30? Pero Marcus pacificó toda Mesopotamia e incorporó Armenia como provincia a la temprana edad de 30 años. Sus logros militares no son una exageración si se equiparan a los míos. Ponerlo al mismo nivel que este chico que todavía no ha logrado nada es prácticamente un insulto para Marcus. Vaya, qué padre tan estricto. Cicerón se rascó la cabeza con una sonrisa incómoda. En realidad, no había nada incorrecto en lo que Pompeyo había dicho. Aunque solo había una diferencia de edad de aproximadamente 10 años, la diferencia entre Neo y Marcus era tan grande que resultaba inútil discutirla. Lo único que tenían en común era que ambos eran herederos destinados a liderar familias con el máximo poder en Roma. Y precisamente por esa posición similar se hacía una comparación más cruda. Cicerón no desconocía este hecho. Sin embargo, como estaban frente a los interesados, intentó mostrar cierta consideración. Observando discretamente la expresión de Neo, notó que efectivamente su rostro se había tensado ligeramente. Pero inmediatamente mostró una sonrisa despreocupada y, asintiendo, reconoció las palabras de su padre. Es cierto. Todavía estoy lejos de seguir los pasos de mi padre. No hay forma de que pueda compararme con el señor Marcus, quien ya ha establecido su propia reputación. Marcus, agitando la mano en señal de modestia, naturalmente le ofreció palabras de aliento. Yo tampoco había logrado ningún mérito militar significativo hace 10 años.
Dicen que un romano comienza a los 30, ¿no es así? Estoy seguro de que en 10 años, el señor Neo habrá crecido como un talento que cumplirá espléndidamente con las expectativas del señor Pompeyo. Gracias. Neo inclinó profundamente la cabeza con una sonrisa cortés. Aunque su actitud era impecablemente respetuosa, Marcus sintió una extraña discordancia. Había detectado una sutil diferencia en su tono al hablar con Cicerón y al hablarle a él. Era una diferencia tan sutil que solo alguien como Marcus, atento a cada pequeño cambio de expresión o gesto, podría notarla. Aún así, Marcus no descartó la posibilidad de haberse equivocado. ¿Debería probarlo? Marcus deliberadamente reprendió ligeramente a Pompeyo para ver nuevamente la reacción de Neo. Magnus, ¿no me expresasteis previamente vuestra insatisfacción diciendo que vuestro heredero aún no os satisfacía? Pero ahora veo que era un elogio disfrazado de queja. Con un hijo dotado de tan excelente carácter y cualidades, ¿cómo podéis no estar satisfecho? La severidad es buena, pero si es excesiva, vuestro hijo podría sentirse herido. Cuando dije que era insuficiente, me refería únicamente en comparación contigo o conmigo, no que tuviera alguna queja específica. Bueno, también hay casos como César que se destacan tardíamente, así que como dices, quizás deba esperar 10 años. Señor Neo, aunque el señor Magnus hable así, en realidad debe estar más orgulloso de su hijo que nadie. No os preocupéis demasiado. Neo asintió con una sonrisa, como si no le importara. Era una sonrisa fresca que a cualquiera le resultaría atractiva. Pero Marcus lo vio claramente. Por un brevísimo instante, una extraña emoción cruzó sus ojos. Por muy hábil que sea alguien controlando su expresión, es difícil ocultar los verdaderos sentimientos que se revelan a través de los ojos sin un esfuerzo extraordinario. La emoción que cruzó los ojos de Neo era una que Marcus había encontrado muchas veces antes. Era el tipo de emoción llamada ira y envidia. No era simple admiración, sino más bien celos acompañados de ira hacia otra persona. Y esta emoción estaba claramente dirigida hacia Marcus. Aunque probablemente creyera que lo estaba ocultando bien, para Marcus era completamente evidente. Aunque no es difícil adivinar la razón, el estado psicológico de Neo era bastante predecible. La abrumadora sensación de deber de liderar la casa de Pompeyo y la presión resultante. Además, el heredero de la casa rival de Craso tenía una reputación de ser el mejor de todos los tiempos. Solo por esto, debía estar sufriendo un enorme estrés y presión. En esta situación, con Pompeyo hablando constantemente de Marcus, era imposible que desarrollara sentimientos positivos. Sin embargo, la diferencia entre Neo y Marcus era demasiado grande para considerarlos rivales. Desde la perspectiva de Neo, Pompeyo era una figura grandiosa que no podría alcanzar ni dedicando toda su vida. Y ahora, alguien apenas 10 años mayor que ella estaba codo a codo con su padre. Además, Marcus no se había detenido allí. Por más que Neo se esforzara por alcanzarlo, sentía que cada año la brecha, en lugar de estrecharse, solo se ampliaba. Los senadores del partido aristocrático hablaban abiertamente de que cuando ocurriera el cambio generacional, sería una victoria fácil para ellos. Finalmente, sin darse cuenta, los sentimientos negativos se acumularon, y naturalmente los celos comenzaron a transformarse en odio. Aunque parecía ilógico odiar a alguien a quien nunca había visto correctamente, el corazón de Neo ya estaba lleno de hostilidad hacia Marcus. Si él no existiera. Este tipo de sentimiento era claramente perceptible para Marcus. Con una sonrisa en el rostro pero con una afilada daga en el corazón. Los ojos de Marcus al mirar a Neo naturalmente se volvieron más serios. Este tipo. Si lo dejo solo, parece que causará grandes problemas. Capítulo 132. Entonces está confirmado que padre no se encuentra en estado crítico. Sí, princesa. Aunque el faraón está bastante debilitado, todavía puede mantener su vida cotidiana. Sin embargo, últimamente se cansa con facilidad y descansa frecuentemente. Arsínoe dejó escapar un suspiro de alivio ante la opinión del médico de edad avanzada. Cleopatra, que escuchaba la conversación junto a ella, también mostró una expresión visiblemente más animada. Incluso a ojos de Arsínoe, la salud de Auletes no parecía estar tan mal. Lo único que le preocupaba era el profundo cansancio que se reflejaba en todo su rostro.
Auletes había regresado a sus aposentos después de hablar apenas 2 horas con sus hijas, a quienes no veía desde hacía años, como si hubiera agotado sus energías. Era un alivio que no ocurriera nada grave por el momento, pero aún así era imposible no preocuparse. Arsínoe salió de la habitación junto con Cleopatra para no perturbar el descanso de su padre. Ambas caminaron en silencio hasta el jardín, una al lado de la otra. Entonces, casi al mismo tiempo, rompieron el silencio. Ha pasado tiempo. Sí, mucho tiempo. Arsínoe, como si hubiera esperado esa respuesta, disipó el silencio que se había instalado entre ellas con un profundo suspiro. ¿Sabías que padre estaba enfermo? No. Para no saberlo, se comenta que corriste a reunirte a solas con él primero. Solo hice lo que cualquier hija haría. Como no era mentira, Arsínoe no insistió más. ¿Cómo es vivir sola en Roma? ¿No te sientes solitaria? Es bastante llevadero. Hay mucho que aprender y personas con quienes puedo dialogar. De hecho, me gustaría quedarme en Roma unos años más y disfrutar del tiempo con tranquilidad. ¿En serio? ¿Qué suerte tienen las personas inteligentes? Pueden controlar perfectamente sus emociones. Yo jamás podría vivir así, por más que lo intentara toda mi vida. Cleopatra miró a Arsínoe con una mirada significativa y negó con la cabeza. ¿De verdad? Yo te envidio a ti. ¿Envidiarme? ¿Por qué? Cuando tengamos tiempo, juguemos a las cartas. Veré cuánto has mejorado. Dejando a Arsínoe desconcertada, Cleopatra se despidió con un gesto de la mano y regresó a su palacio. Mientras observaba la silueta de Cleopatra alejándose, Arsínoe sintió que su corazón se complicaba por alguna razón. Mientras regresaba a su palacio, sumida en diversas preocupaciones, Arsínoe se encontró en el jardín con un rostro no muy agradable. Princesa Arsínoe, qué extraordinaria coincidencia. Era una voz de barítono, suave como un susurro. Meo estaba parado en las sombras creadas por el sol poniente. Se acercó a Arsínoe con una sonrisa. Sus hermosas facciones, idénticas a las de Pompeyo en su juventud, sin duda captaban la atención. Si el gusto de Arsínoe se inclinara por hombres de rasgos más marcados, quizás habría sentido cierta atracción. Usted es Meo Pompeyo, ¿verdad? ¿Qué lo trae por aquí? Estaba admirando este hermoso jardín, embelesado sin darme cuenta. No imaginé que fuera el lugar donde reside la princesa. Ni siquiera Arsínoe era lo suficientemente ingenua como para creer tal excusa. Era obvio que se trataba de un acercamiento disfrazado de coincidencia. Meo dio un paso más hacia ella. Arsínoe, por reflejo, levantó la mano para detener al guardia que intentaba interponerse. Ya que estamos así, ¿me concedería el honor de pasar un momento con usted, princesa? No veo por qué no. ¿Le parece si conversamos en un lugar con vista al mar? No tenía sentido rechazarlo, pues era evidente que buscaría otra excusa para acercarse de nuevo. El hombre era el hijo mayor de la familia Pompeyo, con un poder comparable al de Marco. Aunque no quisiera darle una buena impresión, tampoco quería crear una sensación de enemistad. Como escuché algunas cosas del señor Marco, no estaría mal oír lo que tiene que decir, ¿verdad? Arsínoe ordenó a un sirviente que trajera el mejor vino y guió personalmente a Neo. Se dirigió al mismo lugar donde se había encontrado con Marco por primera vez. Bajo el sol que se hundía lentamente más allá del mar, una brisa fresca acariciaba agradablemente su cabello. Neo no mostraba ninguna vacilación o indecisión ante la realeza egipcia. Aunque mantenía una actitud absolutamente respetuosa, era evidente que en su interior se consideraba superior. He oído mucho sobre usted, princesa. Pero los rumores ciertamente no son de fiar. No describen ni la mitad de su belleza. Me halaga demasiado. Yo también he escuchado rumores sobre la familia Pompeyo desde que era pequeña. Conocerlo en persona es una experiencia singular. Lo mismo digo. Mientras conversaba con la princesa Cleopatra, su nombre surgió en varias ocasiones. Me preguntaba cómo sería usted, y hoy finalmente he satisfecho mi curiosidad. Neo comenzó a pelar una fruta colocada frente a él con una sonrisa en los ojos y aire despreocupado. Arsínoe no podía deshacerse de una extraña sensación de desconcierto. ¿Dice que habló con mi hermana? Sí. Nos encontramos varias veces en Roma y durante el viaje a Alejandría también intercambiamos opiniones sobre diversos temas.
De una u otra manera, descubrimos que tenemos muchos intereses en común. Eso es bastante interesante. No lo entendía del todo. Podía comprender que Cleopatra quisiera establecer conexiones con Pompeyo. Sabía bien que su hermana tenía grandes ambiciones y muchos planes para el futuro. Se le ocurrió que quizás Cleopatra estaba tramando algo con Neo. Pero, ¿por qué Neo se jactaba de ello frente a ella? Era de sentido común que él supiera que Arsínoe estaba del lado de Marco. Arsínoe negó con la cabeza y humedeció sus labios con vino. ¿De qué temas suelen hablar con mi hermana? Como mencioné, los temas son bastante variados. Discutimos sobre las diferencias y similitudes entre Roma y Egipto, así como sobre política, cultura y muchos otros campos. Ah, y la señora Cleopatra parece muy preocupada por el futuro de Egipto. Arsínoe frunció el ceño. Preguntó con voz ligeramente cortante. ¿El futuro de Egipto? Neo no se inmutó. Como si hubiera inducido deliberadamente la conversación, ofreció una respuesta que parecía preparada de antemano. Si Roma conquista Axum, nuestra familia obtendrá efectivamente el control sobre el norte de África. Exceptuando Egipto, toda esa región se convertirá en clientela de la familia Pompeyo. Es cierto. Aún así, Egipto está conectado con las provincias orientales de Roma a través del este. El problema es que el centro de las provincias orientales se trasladará gradualmente de Siria a Mesopotamia. Roma expandirá sus fronteras hacia el este y el norte desde allí. ¿Y por qué mi hermana se preocuparía por eso? Egipto podría simplemente mantener buenas relaciones con Roma y seguir siendo un aliado, como hasta ahora. Arsínoe preguntó dejando la copa sobre la mesa con un sonido seco. Neo, como si hubiera estado esperando esa pregunta, asintió fingiendo preocupación. Tiene razón. Para Egipto, lo mejor sería mantener la situación actual. Sin embargo, parece que la señora Cleopatra considera que eso será imposible. Roma ya ha adquirido las llanuras de Mesopotamia y, además, ha incorporado a su territorio la fértil Galia del norte. Aunque el grano egipcio sigue siendo importante, ya no puede influir en Roma de manera tan absoluta como antes. Ciertamente, tiene sentido lo que dice. Además, si Roma toma el control del Mar Rojo, utilizaremos la ruta fluvial que conecta el Nilo con ese mar. Numerosos barcos comerciales y militares romanos atravesarán los ríos de Egipto. Esto generará muchas preocupaciones. Parece que la señora Cleopatra cree que estos asuntos deben abordarse claramente en esta reunión. Aunque Neo se expresaba de manera indirecta, su mensaje era claro. En el futuro, era más probable que Egipto quedara bajo la influencia de la familia Pompeyo que bajo la de Marco. ¿No ha considerado que podría repetir esta conversación palabra por palabra al señor Marco? Estoy segura de que él propondría una solución adecuada. Lo agradecería. No tengo particular interés en competir con él. Solo algunos patricios ancianos del Senado lo ven así. Mi única preocupación es el posible caos que podría surgir en la región africana. ¿Qué podría hacer yo considerando al señor Marco como un rival? A pesar de que se mencionó a Marco, el semblante de Neo permaneció sereno. Sin embargo, Arsínoe notó que mostraba una reacción negativa excesiva respecto a la competencia con Marco. Pudo percibirlo gracias a la conversación previa que había tenido con Marco. También sintió que Neo se asemejaba un poco a cómo ella se había sentido en el pasado, con un complejo de inferioridad hacia Cleopatra. Arsínoe, fingiendo estar de acuerdo con Neo, estimuló deliberadamente ese complejo. Es verdad. Después de todo, actualmente no hay ningún político joven en Roma que pueda competir con el señor Marco. He oído que la diferencia es tan grande que muchos jóvenes nobles simplemente desean unirse a la facción del señor Marco, sin siquiera sentir rivalidad. Si hasta usted, señor Neo, no lo considera un rival, supongo que esos rumores son ciertos. No busco confrontación innecesaria, pero tampoco me estoy sometiendo. De cualquier manera, si los líderes de las dos familias destinadas allá a Roma no se llevan bien, solo causará caos tanto dentro como fuera del país. Ya veo. Discúlpeme. Hice suposiciones incorrectas. Arsínoe inclinó ligeramente la cabeza como si realmente lo lamentara. Pero con esto quedaba claro. Sin duda, Neo era muy consciente de Marco y creía que podía medirse con él. En realidad, el juicio de Neo no estaba completamente equivocado. Aunque ahora la posición de ambos no se pudiera comparar, Neo apenas estaba en sus veintes.
Si lograba destacarse en la expedición a Aksum y heredar exitosamente el puesto de Pompeyo, su influencia alcanzaría un nivel considerable. A pesar de que Marco tuviera bajo su mando todas las provincias orientales, el poder de Pompeyo no era en absoluto inferior. Las provincias del norte de África, la región de Hispania, Grecia, Macedonia y ahora Aksum, que conquistarían, todos se convertirían en clientela de Pompeyo. Aunque ahora fuera imposible, mirando 10 o 20 años hacia el futuro, las cosas podrían cambiar. Si a esto se sumaba el ímpetu juvenil característico de los veinteañeros, no era descabellado que Neo considerara a Marco como su rival. Aunque a Pompeyo, conociendo la diferencia de capacidades entre ambos, no le agradaba esto, no podía ver completamente a través de la psicología de su hijo. En parte porque Neo ocultaba bien sus verdaderos sentimientos, pero la razón fundamental era otra. Pompeyo, que nunca había experimentado un complejo de inferioridad en su vida, no podía comprender los verdaderos sentimientos de su hijo. Neo contuvo su furia emergente y mantuvo su expresión impasible. Sin embargo, siendo demasiado joven para controlar perfectamente sus emociones, finalmente lanzó una frase punzante. No tiene por qué disculparse, princesa. Pero es un tema que vale la pena considerar detenidamente. Si la princesa Cleopatra es designada como la próxima faraón, inevitablemente habrá muchos cambios en Egipto. Arsínoe continuó la conversación con Neo, siguiéndole el juego moderadamente. Después no hubo ningún tema especial entre ellos. Cuando el sol se puso completamente y los alrededores comenzaron a oscurecerse, Neo se despidió cortésmente y se marchó. No es una persona que me agrade demasiado. Esa fue la evaluación de Arsínoe sobre su primera impresión de Neo. Arsínoe le contó a Marco exactamente la conversación que había tenido con Neo. Para Marco, los resultados superaron sus expectativas. Honestamente, no esperaba que Arsínoe lo ayudara tanto. Esa última frase fue claramente un error de Neo. Originalmente solo habría querido sondearla, princesa, pero parece que se le subió un poco la sangre a la cabeza. Sé cómo es eso. Es como, estar desesperado por demostrar que uno no es inferior a esa persona. Creo que Neo se sintió así. La mirada de Marco se ensombreció ligeramente. Aunque lo había sospechado desde el principio, a estas alturas debía asumir que era imposible tener una buena relación con Neo. Si simplemente mostrara hostilidad abierta, habría posibilidades de mejora. Pero no había margen para la conciliación con alguien que fingía cordialidad mientras esperaba la oportunidad de atacar por la espalda. Señora Arsínoe, si Neo intenta sondearla más o causar discordia, finja que cede moderadamente. No reaccione de manera demasiado evidente, pues él también podría sospechar. Simplemente muestre una actitud de duda. Entiendo. Pero parece muy probable que mi hermana se haya puesto del lado de Neo. ¿Qué piensa hacer al respecto? No se preocupe. Puede ser simple fanfarronería de Neo y, sobre todo, la señora Cleopatra es inteligente. Incluso si tuviera esa intención, tomará una decisión objetiva después de ver cómo evoluciona la situación. ¿Entonces está diciendo que dejemos que Neo siga nadando libremente bajo el agua? Preguntó Arsínoe como para confirmar. Marco asintió con firmeza, como diciéndole que no se preocupara. Por respeto al señor Pompeyo, lo toleraré hasta cierto punto, pero creo que es necesario darle una lección a este joven señor que actúa sin conocer el mundo. Como bienvenida a su entrada en la política, le ofreceré la valiosa oportunidad de aprender de la experiencia del fracaso. Espero que le guste. ¿No se enfurecerá? Marco se levantó con una ligera sonrisa. Esto era prácticamente la última oportunidad para Neo. Marco tampoco deseaba humillar abiertamente al hijo de Pompeyo. Si se diera cuenta de la diferencia de habilidades y abandonara sus ambiciones infundadas, no pediría más. Pero si hasta el final no renunciaba a su hostilidad hacia él. Después de despedir a Arsínoe, Marco se dirigió lentamente hacia el lugar que había acordado previamente. Al entrar en el jardín privado del faraón, los guardias le abrieron paso al reconocer su rostro. Auletes, sentado en una silla ornamentada y bebiendo vino, lo saludó cordialmente. Ha pasado tiempo, ven y siéntate aquí. Me inclino ante la encarnación del gran Amon-Ra, señor del Alto y Bajo Egipto. Me preocupé al escuchar que su salud había empeorado. Ahora estoy un poco mejor. Parece que con la edad aparecen más achaques. Con un gesto de Auletes, un sirviente llenó la copa de Marco con fragante vino.
Luego, mirando a los soldados que montaban guardia a cierta distancia, ordenó con voz imponente. Quiero hablar a solas, retírense. Sí. Cumpliremos sus órdenes, encarnación de Amon-Ra. Los guardias y sirvientes se retiraron con disciplina hasta la entrada del jardín. Ahora solo quedaban ellos dos en el vasto jardín. Auletes levantó su copa, bebió su contenido de un trago y esbozó una tenue sonrisa. Supongo que imaginas por qué he organizado este encuentro. Francamente, creo que aún es prematuro. Yo tampoco tengo intención de tomar una decisión ahora mismo. Pero si esperamos a que ocurra algo para prepararnos, será tarde. Es mejor pensar en ello desde ahora para minimizar la confusión, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando Auletes intentó servirse más vino, Marco rápidamente tomó la botella y le sirvió. No es bueno para su salud beber demasiado. Creo que sería mejor que esta fuera la última copa. Cuando era joven podía beber botellas enteras sin problemas. La edad realmente entristece a las personas. Auletes suspiró mirando con ojos melancólicos su copa medio llena. Aunque ambos sabían lo que iban a decir, la conversación no avanzaba fácilmente debido a la delicadeza del tema. Auletes acariciaba su copa de vino sin decidirse a hablar. Así permanecieron en silencio durante unos 30 minutos. Marco esperó pacientemente sin quejarse. Finalmente, el faraón levantó lentamente la mirada, encontrándose con los ojos de Marco, y pronunció una pesada frase. No creo que viva mucho más. Así que te preguntaré directamente. ¿Quién crees que debería ser mi sucesor? Capítulo 133. ¿Quién se convertiría en el próximo faraón después de Auletes? Era un tema crucial que podría determinar el futuro de Egipto. Tradicionalmente en Egipto, hermanos y hermanas se casaban para gobernar el país conjuntamente. Y actualmente solo había dos princesas calificadas, Cleopatra y Arsínoe. Marco ya había anticipado que Auletes sacaría este tema. Desde el principio, Auletes había convocado a Pompeyo y Marco con el pretexto de su salud porque estaba preocupado por el futuro de Egipto. Quería asegurar tantos beneficios como fuera posible a cambio de ayudar a Roma, y al mismo tiempo, buscaba que la línea de sucesión fuera reconocida oficialmente ante los hombres más poderosos de Roma. Sin embargo, Marco no respondió de inmediato a la pregunta que ya había anticipado. Puedo aconsejarle sobre su elección como faraón. Pero ir más allá podría interpretarse como una interferencia en asuntos internos. Nadie nos escucha de hablar, ¿qué importa eso? Pero hay bastantes personas que saben que nos hemos reunido. Y sobre todo, aún no estoy seguro. Me gustaría escuchar primero a quién tiene en mente el faraón. Originalmente pensaba designar a Cleopatra como mi sucesora. Arsínoe tampoco es una niña deficiente, pero si se trata de capacidad, no se puede comparar con Cleopatra. Si no hubieras venido a Egipto, habría nombrado a Cleopatra como la próxima faraón sin dudarlo. Marco no dijo nada y levantó su copa. Auletes continuó hablando lentamente hacia él, que bebía vino en silencio. Comencé a dudar cuando Arsínoe empezó a pasar mucho tiempo contigo. Sinceramente, nunca imaginé que esa niña pudiera volverse tan sociable, así que al principio me sorprendió bastante. Estoy de acuerdo. Es casi una persona diferente de cuando la vi por primera vez. Ha madurado admirablemente. Por eso no puedo tomar una decisión precipitada. Pensé que no sería malo que alguien más cercano a ti se convirtiera en faraón, aunque sus capacidades fueran un poco inferiores. Y después de hablar esta vez, esa idea se ha fortalecido. Arsínoe parece tenerte un afecto extraordinario. A pesar de su tono impasible, en la voz de Auletes se percibía un sentimiento sutil hacia el hombre que había ganado el corazón de su hija. Por alguna razón, Marco sintió que debía disculparse. Lo siento. No hay necesidad de disculparse. Por lo que he escuchado, parece que ella te sigue por su propia voluntad. Pero eso hace que mi dilema sea aún mayor. Si Marco hubiera tomado a Arsínoe, Auletes no habría dudado ni un momento. Aunque se dice que está prohibido que un romano casado se case con una extranjera, Auletes no tenía intención de casar a Arsínoe con Marco. De hecho, considerando su posición como gobernante de Egipto, era mejor que no se casara. Lo único necesario era el afecto entre un hombre y una mujer, y los frutos que surgieran de ello. Marco, entendiendo las palabras de Auletes, se rascó la mejilla con expresión incómoda.
Por eso le dije que aún no estoy seguro. ¿Estás diciendo que es solo un sentimiento unilateral de mi hija y que tú no sientes nada? Marco se abstuvo de responder. En realidad, a diferencia de Auletes, él consideraba que el afecto entre hombre y mujer era secundario en este asunto. Este era un ámbito político y algo que debía considerarse puramente desde la razón. Era cierto que si convertía a Arsinoe en faraón y la hacía su mujer, podría obtener Egipto fácilmente. Conociendo el carácter de Julia, que había permitido su relación con Danae, probablemente aprobaría este asunto también sin problema. Eso no le preocupaba. Sin embargo, el peso del asunto era demasiado grande como para tomar una decisión en ese momento. Además, aún no había evaluado completamente el valor de Cleopatra. Tomaría una decisión después de ver qué elección haría ella. Mi respuesta no es diferente de antes. Pero ciertamente tengo algún tipo de afecto por ambas princesas. Deseo manejar las cosas de manera que ninguna de las dos resulte perjudicada en el futuro. Así que todavía no puedes dar una respuesta más definitiva. En cambio, creo que puedo aliviar otra de las preocupaciones del faraón. ¿Qué quieres decir? Debe conocer a Neo, el hijo mayor de Pompeyo. ¿No ha notado algún comportamiento extraño en él últimamente? Por ejemplo, contactos con su príncipe. Auletes reflexionó brevemente y asintió con una expresión despreocupada. Recuerdo a ese joven como alguien bastante cortés. He recibido informes de que es muy activo, reuniéndose no solo con la familia real sino también con varios ministros. Naturalmente, también se habrá reunido con mi hijo. Probablemente las reuniones con otros ministros sean mera apariencia, y el número de encuentros con el príncipe sea abrumadoramente alto. Por favor, investigue ese aspecto. Marco ya había formado una firme sospecha. Añadió una frase con una amable sonrisa. No puedo elegir entre las dos princesas en este momento. En cambio, respecto a la sucesión, hagámoslo así. Después de escuchar su explicación, los ojos de Auletes se abrieron ampliamente y luego asintió lentamente. Neo estaba eufórico, convencido de que casi todo iba según su plan. Personalmente, pensaba que decir todo no sería una exageración, pero no debía ser arrogante. Quizás una cosa no saliera como había imaginado. Por lo tanto, era sabio no tener expectativas excesivas para evitar decepciones. Magnus. Al recordar la palabra que su padre usaba casi como el nombre de la familia, sus labios se curvaron naturalmente hacia arriba. Neo no firmaba como Magnus porque consideraba que era un título demasiado grande para él en ese momento. Pero si este asunto salía bien, ganaría el derecho de usar ese nombre con orgullo. No, definitivamente será así. El plan es perfecto. Como mínimo, no habrá problema en extraer una generosa financiación para la expedición. Neo recordó el rostro ingenuo del futuro faraón y sonrió con desprecio. Al principio, tuvo dificultades para persuadirlo porque era solo un niño orgulloso que no entendía bien la situación actual. Afortunadamente, el eunuco que servía al príncipe era alguien con quien se podía razonar, así que pudieron encontrar un punto de acuerdo. Si hacían del príncipe el próximo Ptolomeo y de Cleopatra su cogobernante, el plan estaría completo. Por mucha influencia que Marco tuviera en Egipto, si ambos faraones estaban del lado de Neo, la situación se revertiría instantáneamente. Estaba un poco nervioso porque tanto mi padre como el señor Cicerón lo elogiaban tanto, pero parece que Marco no es tan extraordinario como pensaba. ¿Habrá bajado la guardia creyendo que Egipto ya era suyo? El príncipe Teos Filopátor, que se convertiría en el próximo Ptolomeo, tenía considerables quejas contra Marco. Para ser más precisos, más que el joven príncipe, eran sus allegados quienes estaban extremadamente ansiosos. Tanto Cleopatra como Arsínoe tenían cierto grado de amistad con Marco. Especialmente Arsínoe, que había estado constantemente junto a Marco en Oriente. Sin importar cuál de las dos se convirtiera en faraón, Teos Filopátor quedaría inevitablemente a la sombra de sus hermanas. Además, si Arsínoe se convertía en la amante de Marco, el príncipe ni siquiera tendría garantías de mantener su posición. Los allegados del príncipe y Neo manipularon al niño de apenas 10 años para que comprendiera la realidad. ¿Quién se alegraría al saber que, aunque llegara a ser rey, no sería más que una figura decorativa? Teos Filopátor y su facción decidieron inmediatamente unirse a Neo. Neo mantuvo frecuentes reuniones con los allegados del príncipe para coordinar sus posiciones.
Por supuesto, para evitar sospechas, también se reunió adecuadamente con otros ministros. Lo que necesitamos ahora es atraer a la princesa Cleopatra. Sería ideal si pudiéramos crear discordia entre Arsino y Marco, pero objetivamente, esa posibilidad aún no llega ni al 50%. ¿Pero la princesa Cleopatra se unirá a nosotros? No se preocupe por eso. Ya he hablado con ella, y parece estar evaluando fríamente qué lado le beneficiaría más. Probablemente piense que podría perder ante la princesa Arsinoe si las cosas siguen así. Francamente, si la princesa Arsinoe presenta sus argumentos en la cama, Marco, siendo hombre, inevitablemente se verá influenciado. Y considerando la extraordinaria belleza de la princesa, el efecto será aún más dramático. Ciertamente, la princesa Cleopatra es racional. Parece altamente probable que juzgue que unirse a nosotros le ofrecerá más oportunidades. Le informé sobre la situación después de completar la conquista de Aksum y que el príncipe está de nuestro lado, así que debe estar inclinada en más de un 90% hacia nosotros. Los rostros de los allegados se iluminaron visiblemente. Cuanto más joven sea el príncipe o princesa que asciende al trono como faraón, mayor es la posibilidad de que los eunucos que lo sirven disfruten de poder. Aunque la presencia de la extremadamente inteligente Cleopatra les preocupaba, no tendrían nada que temer si Neo los respaldaba. Neo también planeaba aprovechar al máximo esta situación. Era una oportunidad perfecta para compensar de un solo golpe el no haber cumplido hasta ahora con las expectativas de su padre. Potios, el más cercano confidente del príncipe, extendió un trozo de pergamino con una sonrisa servil. Señor Neo, ¿entonces está de acuerdo con estas condiciones para la alianza? Sí. Me alegra que parezcamos haber llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Neo, para mantener la confidencialidad, solo firmó provisionalmente por ahora. En cambio, Teos Filopator estampó su sello en el acuerdo sin vacilación. El contenido del acuerdo que ambos establecieron era el siguiente. Neo apoyaría activamente a Teos Filopator para que ascendiera al trono de Faraón. Y posteriormente, movilizaría todo el poder de su familia para ayudarlo a gobernar establemente. A cambio, el príncipe, que se convertiría en el nuevo Ptolomeo, cubriría todos los gastos militares para la conquista romana de Aksum. Se decidió que los fondos provendrían de los activos personales de los faraones anteriores, almacenados en Memphis. Sin embargo, como el príncipe aún no tenía autoridad para acceder a esos bienes, acordaron que pagaría la cantidad solicitada después de convertirse en faraón. Es decir, Pompeyo prácticamente llevaría a cabo esta guerra sin gastar ni una moneda. Cuando Pompeyo se enterara de este asombroso logro, no tendría más remedio que reconocer las capacidades de su hijo mayor. Me pregunto cómo reaccionará Marco cuando se dé cuenta de que ha perdido Egipto. Cuánta frustración y rabia sentirá al ser traicionado por alguien a quien ni siquiera consideraba un rival. La sensación de haber dado un gran golpe a alguien que le había infundido un sentimiento de humillación desde su infancia naturalmente se tradujo en un placer extremo. En ese momento, recordó la actitud negativa de Pompeyo cuando mencionó la obtención de fondos para la guerra. Su padre le había aconsejado que no se esforzara demasiado y simplemente mantuviera su posición. La razón era obvia. No había valorado tan altamente las capacidades de su hijo. Le dolía que su padre elogiara tanto a Marco, que no compartía ni una gota de su sangre, pero no confiara en lo que hacía su propio hijo. Padre, ya verá. Su hijo no es en absoluto inferior a la familia Craso. El día en que él, siempre considerado un poco inferior en comparación con su gran padre, destacaría no estaba lejos. Con ese pensamiento, una excitación incontrolable dominó a Neo. Ya lo verán. Yo soy Neo Pompeyo Magnus. Les mostraré claramente la verdadera cara de quien continuará este gran nombre y se alzará a la cima de Roma. Embriagado de confianza, Neo siguió reuniéndose con Teos Filopator para discutir planes futuros. La reacción de Cleopatra tampoco fue mala. Ella había afirmado claramente que si las cosas salían bien, se pondría del lado de Neo. Ahora, solo un poco más y Egipto estaría en sus manos. Cuando Neo regresó, envuelto en la sensación de victoria después de completar todas las reuniones, el sol ya comenzaba a ponerse. Teos Filopator ya es mi subordinado, y lo único que queda es asegurarme de impulsar a Cleopatra como faraón. Entonces, primero debo tratar de crear discordia entre Arsino y Marco.
Si Marco pierde la confianza en Arsínoe, naturalmente impulsará a Cleopatra. ¿Qué hacer si la táctica de crear discordia fallaba? Aún no podía ignorar la presencia de Marco para presionar abiertamente a Auletes. Aunque eventualmente serían rivales, ahora no era el momento de mostrar los dientes. De todos modos, él tenía la iniciativa, así que si pensaba un poco más, se le ocurriría una buena estrategia. Neo, sumido en sus agradables preocupaciones, llegó al imponente edificio donde se alojaba. Se detuvo un momento antes de abrir la puerta. Había personas alineadas al otro lado. Los soldados que Pompeyo había traído de Roma siempre custodiaban esta área, así que no era novedad. Sin embargo, notó la presencia de soldados romanos desconocidos y soldados egipcios. Los soldados romanos serían los que Marco había traído de Siria, y los egipcios serían la guardia del faraón. ¿Por qué estaban aquí? ¿Están teniendo algún tipo de reunión tripartita? Neo abrió la puerta con una sensación incómoda. Al verlo entrar, un liberto de la familia corrió hacia él e inclinó la cabeza. ¿Ha regresado, joven señor? Sí, hoy hay bastante alboroto alrededor, ¿hay alguna razón? Sí. El señor Marco, el señor Cicerón y el faraón de Egipto han venido a ver al señor Pompeyo. ¿Incluso el señor Cicerón ha venido? ¿Por qué? No lo sé. Solo recibí la orden de llevarlo ante ellos tan pronto como regresara. Una sensación inquietante recorrió la espalda de Neo. Se había movido con total secretismo, así que no había posibilidad de que sus movimientos hubieran sido expuestos. Sin embargo, no podía descartar la posibilidad de haber despertado algún tipo de sospecha. Está bien. Si sospechan, simplemente lo negaré. En el peor de los casos, incluso si se descubre el acuerdo, puedo insistir en que la firma es falsa. Era un grave delito que un príncipe que aún no era faraón y un ciudadano extranjero acordaran disponer libremente de las posesiones personales de los faraones anteriores. Neo lo sabía perfectamente. Por eso se había movido con extrema cautela y solo había firmado el acuerdo de manera provisional. No había necesidad de asustarse prematuramente sin saber con certeza por qué lo habían convocado. Neo respiró profundamente y se dirigió a la sala de recepción. Cuando llegó, la puerta se abrió lentamente. Quizás por su estado de ánimo, la puerta parecía moverse mucho más lentamente de lo habitual. La sala donde Pompeyo recibía a los nobles que venían a visitarlo tenía un ambiente diferente al habitual. Aunque había numerosos guardias de pie dentro de la sala de recepción, solo 4 personas estaban sentadas. Auletes, con expresión grave, mantenía los ojos cerrados. Cicerón también miraba a Neo con una expresión visiblemente desagradable. Marco simplemente bebía vino en silencio, con una expresión indescifrable. Y finalmente, disculpen la tardanza. Un asunto se prolongó más de lo esperado. Neo inclinó la cabeza hacia la persona que más respetaba y temía, intentando mantener un tono despreocupado. Uno de los hombres más poderosos de Roma, indiscutiblemente, y un genio estratégico de los más destacados en la historia de la República. Pompeyo, que había recuperado su esplendor de la época dorada ante su última expedición, se giró lentamente para mirar a su hijo. Esa mirada emanaba una frialdad que Neo nunca antes había visto. Ante esta faceta de su padre que jamás había experimentado, la mente de Neo quedó completamente en blanco. Mientras vacilaba sin saber qué decir, la gélida frase de Pompeyo lo alcanzó. Te daré la oportunidad de explicarte. Confiesa completamente qué estabas pensando al hacer algo así. Los ojos de Neo se llenaron de confusión y temor. Capítulo 134. Habla, Neo. ¿Con qué intención cometiste tal acto? Padre, no entiendo a qué se refiere. Ante esa voz pesada que parecía aplastarlo, Neo bajó instintivamente la mirada. Recorrió discretamente la sala de recepción con los ojos, pero nadie le dirigía una mirada amistosa. Incluso Cicerón, quien hasta ahora había apoyado sutilmente a Neo, mostraba claramente su desagrado. Completamente perdida su compostura, ni siquiera notó las expresiones de Cleopatra y Arsínoe que estaban paradas al fondo. Con voz temblorosa, apenas logró hablar. No sé qué les habrán dicho, pero todo es un malentendido. Puedo explicarlo todo. ¿Un malentendido? Pompeyo suspiró profundamente mientras se masajeaba la sien con los dedos índice y medio.
Auletes, sentado frente a él, finalmente no pudo contener su ira y se levantó bruscamente. Pompeyo. Aunque Egipto sea un protectorado de Roma, ¿hay alguna razón por la que deba soportar tal humillación? ¿Es así como Roma trata a sus aliados? Marco, ¿piensas quedarte mirando mientras tu cliente sufre tal deshonra? Por supuesto que no, gran encarnación de Amon-Ra. Marco dejó su copa de vino sobre la mesa con un sonido sordo. Continuó hablando mientras miraba a Pompeyo. Magnus, esto está directamente relacionado con el prestigio de la dinastía ptolemaica. No es un asunto que pueda pasar por alto. Por supuesto que no. La voz aguda de Cicerón resonó a continuación en la habitación. El Senado jamás tolerará una falta de respeto hacia un amigo de Roma. El prestigio y la dignidad de la casa ptolemaica están garantizados en nombre del Senado. Quien la viole estará ignorando la decisión del Senado. Pompeyo asintió lentamente. De su boca fluyó una voz inusualmente cortés. Este asunto no será pasado por alto. De cualquier manera, la culpa de un miembro de la familia recae finalmente en mí como cabeza de la misma, así que me disculpo de esta manera. Pompeyo inclinó ligeramente la cabeza. Ante tal gesto de uno de los hombres más poderosos de Roma, Auletes no pudo mantener su enfado. Auletes se calmó y volvió a sentarse. Pero entonces, la ira de Pompeyo se dirigió como un tsunami hacia Neo. El gran Pompeyo, que había hecho arrodillarse a todos los monarcas orientales y había ascendido a la cima de Roma, acababa de inclinar la cabeza para disculparse ante el rey de un mero protectorado. En circunstancias normales, jamás habría llegado a tanto. Pero en esta ocasión, Cicerón, un veterano del Senado, y Marco, el patrocinador de Egipto, estaban presentes. Si no respondía razonablemente ante ellos, la reputación de Pompeyo sufriría un grave daño. Juzgó que esta era la manera de preservar su honor. Sin embargo, esto solo minimizaba las pérdidas. El prestigio del gran Pompeyo ya había quedado manchado. Bajo esa mirada llena de una ira nunca antes mostrada, Neo comenzó a comprender la gravedad de la situación. Por fin recordó qué tipo de persona era su padre. Pompeyo era alguien que valoraba más el honor que los beneficios prácticos. Habiendo sido avergonzado ante otros hombres influyentes de Roma, ¿cuán intensa sería su ira? Neo estaba tan nervioso que temía que todos en la sala pudieran escuchar los latidos de su corazón. Pompeyo, reprimiendo apenas su deseo de gritar, habló. Neo, ¿quién te crees que eres para codiciar las posesiones personales de los faraones anteriores? Te dije claramente que no te movieras precipitadamente y que observaras la situación, ¿no? ¿Acaso mis palabras no fueron suficientes para contenerte? No. Yo es decir. Neo hizo el esfuerzo mental más intenso de su vida para buscar una salida. ¿Cómo se filtró esto? ¿Alguien me traicionó? ¿O había un espía desde el principio? O quizás, no, eso no es lo importante ahora. ¿Qué debo responder? Tenía dos opciones. Negar todo diciendo que no sabía nada, o admitirlo honestamente y pedir perdón. Podría insistir en que la firma en el acuerdo era falsa y mantener hasta el final que no sabía nada. Sin embargo, dependiendo de quién fuera el traidor o el espía, existía una alta probabilidad de que esto no funcionara. Finalmente, sin valor para asumir el riesgo, Neo decidió echarle toda la culpa al príncipe. Mi juicio fue pobre. Como el príncipe dijo que proporcionaría los fondos cuando se convirtiera en faraón, consideré que era una oportunidad para distinguirme y cometí un error. No pensé que esto pudiera ser interpretado como un insulto a la casa real egipcia. Realmente lo siento. ¿Estás diciendo que solo aceptaste una propuesta que vino primero del príncipe? ¿Cómo podría yo codiciar primero las posesiones de la casa real egipcia? Me arrodillaré y pediré perdón al faraón que debe haberse sentido ofendido por este incidente. Incluso si fuera así, tu culpa no disminuye. Si conspiraste para robar, eres prácticamente un cómplice. No solo has manchado mi honor, sino también el de Roma. Abandona cualquier idea de que este asunto pueda resolverse fácilmente. Esas palabras pesaron aún más sobre Neo. Antes de que pudiera pronunciar cualquier excusa, llegó una inesperada ayuda. La suave voz de Marco impidió que la ira de Pompeyo se extendiera más. No habría margen para considerar circunstancias atenuantes si el joven Neo se dejó llevar por un impulso momentáneo y cometió un error. La tradición romana también consiste en no castigar con excesiva dureza los errores causados por el ímpetu juvenil.
Marco, agradezco tu opinión generosa, pero este asunto me resulta absolutamente inaceptable. ¿Cómo puede un hijo de Pompeyo cometer un acto tan deshonroso? Por eso mismo debió ser un error, simplemente no pensó en las consecuencias. Como bien dice Magnus, ¿cómo podría el hijo del gran Pompeyo haber formado deliberadamente un pacto secreto digno de rufianes callejeros? El rostro de Neo, con la cabeza agachada, se retorció como un trozo de papel. Compararlo con la escoria de los callejones, era una humillación que jamás había experimentado en toda su vida. Pero negarlo ahora equivaldría a admitir su culpa. Neo asintió desesperadamente, como si las palabras de Marco fueran correctas. Los ojos de Pompeyo, observando a su hijo en tal estado, se llenaron de complicadas emociones. Cuando se inclinó hacia adelante, el crujido de su silla resonó innecesariamente fuerte en la habitación. Ser imprudente y de mente estrecha no elimina tu culpa. Pero si realmente no hubo intención, lo consideraré al imponer el castigo. Sin embargo, Neo, tu pecado no termina aquí. Te lo advierto de antemano. No tengo intención de perdonarte. ¿No tiene intención de perdonarme? ¿Qué otra falta he cometido? Esta vez Neo, genuinamente confundido, ladeó la cabeza. Irritado aún más por esa actitud, el tono de Pompeyo se volvió cada vez más frío. No creo completamente en tus excusas, pero incluso si fueran ciertas, hay algo que no cambia. La casa Ptolemaica es cliente de la familia Craso, y esto es un hecho conocido por todos en Roma. Aunque el príncipe egipcio podría no saberlo, tú, siendo romano, definitivamente conoces el significado de ese pacto secreto. Has expresado prácticamente tu intención de arrebatar un cliente a la familia Craso. Padre, eso. Por supuesto, las relaciones de clientela no son eternas. Pero decidir algo tan importante es mi responsabilidad como cabeza de familia, nunca algo en lo que alguien como tú deba entrometerse. Ahora, sin que yo lo supiera, has intentado enfrentar a la familia Craso con la nuestra. Si este asunto hubiera salido mal y hubiera estallado una guerra civil en Roma, ¿crees que podrías haber asumido la responsabilidad? ¿Guerra civil? Yo nunca tuve intención de provocar algo así. Estúpido. Ante la explosión de ira de Pompeyo, Neo se encogió de hombros y rápidamente agachó la cabeza. En los ojos de Pompeyo, mirando a su hijo, no había ni un atisbo de afecto. Si no sabías qué consecuencias podrían tener tus acciones, eso es un problema aún mayor. ¿No tenías intención de iniciar una guerra civil? Si al menos hubieras tenido esa intención, podría decirse que no conocías tu lugar. Pero si actuaste sin siquiera considerar esa posibilidad, entonces ¿qué eres? ¿El órgano sobre tus hombros no está para pensar sino como mero adorno? Lo siento. No quiero escuchar disculpas. Quiero saber qué proceso de pensamiento te llevó a cometer tal acto. Te lo he dicho muchas veces. Marco está prácticamente en una posición igual a la mía, por lo que es esencial mantener buenas relaciones con él. Por eso te presenté personalmente y hasta le pedí que te tratara bien. Pero tú ignoraste por completo mis palabras y solo pensaste en atacar a la familia Craso por la espalda. ¿Estás decidido a avergonzarme? El aire en la habitación se tensó, y la temperatura pareció subir varios grados. El sudor caía a chorros de la frente de Neo. Es decir, ya escuché toda la historia antes de que llegaras. Le dijiste a la princesa Arsinoe que cuando cambiara el dueño de Egipto, muchas cosas podrían ser diferentes, así que debería reconsiderar su posición, ¿verdad? ¿Acaso eres tú el rey de Egipto? No. Ahora entiendo qué gran ilusión has estado alimentando. Tu único valor actual es ser mi hijo. No soy lo suficientemente indulgente como para tolerar que alguien que no ha logrado nada por sí mismo abuse del poder de mi casa. Dicho esto, Pompeyo reprimió sus emociones y se volvió hacia Marco. Te he causado un gran inconveniente por culpa de mi estúpido hijo. Esto nunca fue mi intención, así que por favor perdóname. Te aseguro que la compensación por este incidente no te decepcionará. Está bien. ¿Cómo podría una relación entre usted y yo, por encima de cualquier otra, verse afectada por algo así? Realmente me siento avergonzado contigo. Aunque no pudo decirlo todo debido a la presencia de Cicerón, Pompeyo consideraba a Marco como su benefactor. Marco había sido quien preparó todos los caminos para que él pudiera tener un camino fácil en la política hasta ahora. Además, también le había dado muchas facilidades para que su última expedición fuera significativa.
Para Pompeyo, Marco no era simplemente un aliado, sino un compañero político con quien podía hablar sinceramente. Le había presentado a Neo con la esperanza de que el favor que Marco le había mostrado continuara en la generación de su hijo. Pero resultó que su propio hijo había estado tramando una conspiración para apuñalar a Marco por la espalda. Considerando que Marco había venido a Egipto para obtener provisiones para la expedición de Pompeyo, era inconcebible. Si esto se conociera en Roma, el honor de Pompeyo se desplomaría hasta las profundidades. A diferencia de con Auletes, inclinó la cabeza mostrando un sincero arrepentimiento. Fue una escena impactante para Neo. Porque ahora experimentaba vívidamente la diferencia entre Marco y él, que hasta entonces solo había comprendido intelectualmente. Pensaba que, por más extraordinario que fuera Marco, aún era solo el heredero de una familia que no había heredado completamente. Por lo tanto, se había convencido de que, como heredero de la familia Pompeyo, no era inferior en posición. Pero era una ilusión absurda. La autoridad y el poder de Marco no provenían de ser el heredero de la familia Craso. Lo respaldaban puramente sus logros y el poder e influencia derivados de ellos. Incluso sin heredar la familia Craso, Marco podría recibir un trato igual al de Pompeyo. La actitud de Pompeyo lo dejaba claro. Neo tragó saliva. Ahora comprendía cuán irrazonable había sido intentar enfrentarse a semejante adversario. He sido extremadamente corto de miras. Por favor, perdóneme. Te lo dije claramente. No tengo intención de perdonarte. En cuanto regresemos a Roma, te expulsaré de la familia. Señor Pompeyo, creo que ese castigo es demasiado severo. Una vez más, quien salvó a Neo fue nada menos que Marco. Ante su inesperada intervención, Pompeyo lo miró con expresión interrogante. Seguiré tu opinión, ya que eres la víctima en este incidente, pero ¿realmente crees que es excesivo? Si realmente hubiera llevado a cabo el acto, yo también habría impuesto un castigo proporcional. Pero como quedó en un intento, cuando los niños juegan con fuego, se les regaña severamente, pero no se les trata como incendiarios, ¿verdad? ¿Y si ese juego con fuego pudiera haberse convertido en un gran incendio? Sí. Si hubiera sido una broma realmente peligrosa, a mí también me habría recorrido un escalofrío por la espalda. Pero este caso no lo es. No creo que sea algo para armar tanto alboroto. Fue solo un pequeño accidente sin consecuencias amenazantes. El comentario mordaz de Marco hizo que Neo se sintiera aún más miserable. No solo no entendía cómo se había descubierto lo que había estado haciendo en secreto, sino que ahora también le decían que era tan insignificante como el juego con fuego de un niño que no representaba ninguna amenaza. Se sentía como si hubiera recibido un golpe tan fuerte que le mareaba la cabeza. Después de un rato en silencio, Pompeyo asintió en señal de agradecimiento. La defensa de Marco a Neo no se debía en absoluto a que tuviera una buena opinión de él. Era completamente para evitar que la reputación de Pompeyo se viera dañada más de lo necesario. Ya le había causado problemas por no controlar adecuadamente a su hijo, y ahora estaba en deuda con él una vez más. Entonces, impondré un castigo a Neo por su error. Aunque dices que fue un error, el delito que cometió no es en absoluto menor, así que retiraré todos los derechos que te había concedido. Y, por supuesto, no podrás participar en la expedición como oficial de Estado Mayor. Servirás como soldado común, al igual que otros ciudadanos. ¿Me está diciendo que sirva en la caballería? No. Servirás como soldado de infantería común en el campo de batalla. Si alteras la disciplina militar por ser noble, serás ejecutado sumariamente, así que abandona cualquier idea de disfrutar de privilegios. Pepero, un soldado de infantería común. Al menos como centurión. ¿Centurión? ¿En qué confiarías para poner en tus manos las vidas de mis preciosos soldados? Si no puedes aceptar este castigo, dilo. Acabaré expulsándote de la familia y convirtiéndote en plebeyo. La elección entre las dos opciones es tuya. Neo no pudo presentar ninguna objeción y se mordió el labio con fuerza. Mientras temblaba, la voz severa de Pompeyo se clavó en sus oídos como una daga. Si has entendido, arrodíllate. Neo no tenía opción. Se arrodilló e intentó inclinar la cabeza hacia Pompeyo. No ante mí, sino hacia Marco. Confiesa tu pecado y agradécele por su generoso trato. De acuerdo. Neo giró ligeramente las rodillas para mirar a Marco, sentado en su silla.
E inclinó la cabeza profundamente, hasta que su frente casi tocaba el suelo. Debido a mi corto juicio, he cometido una gran falta de respeto. Me disculpo sinceramente. Y también expreso mi profundo agradecimiento por haber pasado por alto generosamente mi error. Marco asintió lentamente con la cabeza y luego dirigió su mirada hacia Auletes, sentado a su lado. Pero creo que también deberías disculparte con estas personas, ¿no crees? Me parece que lo correcto sería pedir perdón al faraón, quien debe haberse sentido más afectado por este incidente, y a la princesa Arsínoe, quien debe haber sentido ansiedad por tus palabras. Neo, que estaba a punto de levantarse, apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en su piel y volvió a arrodillarse. Tiene razón. Solo puedo pedir disculpas al faraón y a la princesa, quienes deben haberse sentido ofendidos por mi comportamiento inmaduro. Neo no pudo levantarse del suelo hasta que Marco finalmente le dijo que podía hacerlo. Debería haber reconocido antes la enorme diferencia de capacidad y poder entre ambos. Con este único fracaso, Neo lo había perdido casi todo. El precio era demasiado alto para considerarlo simplemente como el costo de una lección aprendida a través del fracaso. Un dolor inmenso llenó su corazón, tan grande que ni siquiera podía sentir el dolor que subía por sus rodillas arrodilladas sobre el duro suelo. Capítulo 135. Aunque el asunto de Neo había concluido, la situación aún no estaba completamente resuelta. Esto se debía a que todavía no se había decidido qué hacer con Teos Filopátor, quien había conspirado con Neo. Normalmente, quien deshonrar a la autoridad del faraón, un dios viviente en Egipto, no podría escapar de la muerte. Sin embargo, era inapropiado considerar que un niño que aún no había cumplido los 10 años hubiera causado esto por su propia voluntad. Auletes, quien había sido informado de antemano, no podía decidir fácilmente qué castigo imponer. Marco, previendo esto, le había sugerido previamente una buena solución a Auletes. Aprovechemos esta oportunidad para cortar de raíz toda la podredumbre de Alejandría. Este incidente fue orquestado completamente por los eunucos que ansiaban poder. Entre ellos, Potios, que está al lado del príncipe, sería un buen cabecilla. ¿Sugieres echarles toda la culpa a los eunucos? No es echarles la culpa. Potios realmente estará profundamente involucrado en este asunto. De todos modos, los eunucos no ayudan en absoluto a estabilizar la situación política actual de Egipto. Mientras estén pegados al palacio, este tipo de incidentes seguirán ocurriendo. ¿Por qué asumir ese riesgo innecesariamente? Sí, ciertamente tienes razón. Después de reflexionar por un tiempo, Auletes finalmente decidió seguir la propuesta de Marco apenas ayer. La razón por la que no había objetado el castigo a Neo era porque desde el principio habían acordado hacerlo así. Auletes miró de reojo a Marco, quien observaba a Neo con indiferencia. No pudo evitar admirar su imperturbable expresión. ¿Cuántos pasos por delante estaba planeando? Normalmente, cuando las cosas salen según lo planeado, debería notarse algo en el rostro. Neo, que sentía que había escapado por poco, no lo sabía. La posibilidad de que asumiera toda la responsabilidad y cayera en desgracia nunca existió. Todo el proceso anterior había sido simplemente una situación orquestada para salvar la cara de Pompeyo y ponerlo en deuda. Auletes también cooperó con el plan de Marco sin quejas porque le beneficiaba. Era una concepción y capacidad de ejecución que siempre inspiraban admiración. Mientras estaba momentáneamente sumido en sus pensamientos, se abrió la puerta de la sala de recepción y los soldados entraron arrastrando a Potios. Cumpliendo las órdenes del faraón, hemos traído al criminal. Como indicó, encontramos este documento en la residencia privada de Potios. Los ojos de Auletes, que examinó el documento presentado por el soldado, se llenaron de una intensa ira y sed de sangre. Es una evidencia clara e indiscutible. Un simple mayordomo se atreve a engañar al príncipe e intentar poner las manos en las posesiones personales de los faraones anteriores. Potios, sujetado por los soldados, miró a su alrededor con el rostro pálido. Y al ver a Neo, que aún estaba arrodillado sin poder levantar la cabeza, comprendió toda la situación. Esperen un momento. Soy inocente. Intenté resistir desesperadamente, pero me vi obligado a cooperar debido a la presión de ese individuo que utilizaba el poder de la familia Pompeyo. Una excusa completamente poco convincente. El rostro de Potios se contorsionó ante las palabras que Marco soltó bruscamente. No es así. Yo realmente.
Si realmente hubieras intentado resistir, el problema se habría resuelto simplemente informando al faraón. ¿Temías el poder de la familia Pompeyo? Eso podría ser comprensible en circunstancias normales. Pero ahora estoy yo en Alejandría. Déjame preguntarte de nuevo, ¿por qué no informaste al faraón y a mí sobre ese supuesto chantaje? Potio se quedó con la boca abierta, incapaz de continuar hablando. Ya no había nadie allí que pudiera defenderlo. Marco había decidido desde el principio utilizar este incidente como pretexto para eliminar a los eunucos, y Pompeyo, aunque su afecto hubiera disminuido, valoraba más a su hijo que a un eunuco egipcio. Auletes también consideró que era mejor barrer a los eunucos, que eran una espina en su costado, que castigar a su hijo aún joven. Marco y Pompeyo apoyarán mi decisión independientemente del castigo que le imponga a este sujeto. Por supuesto. El juicio sobre un egipcio debe ser ejecutado apropiadamente por el faraón, el dueño de Egipto. Tras Marco y Pompeyo, Cicerón también declaró que respetaría la voluntad del faraón. Auletes asintió satisfecho. No era tarea fácil eliminar a los eunucos, que estaban profundamente arraigados en el centro del poder de Alejandría. Si Auletes hubiera presionado solo y los eunucos se hubieran unido para resistir, existía el riesgo de que sufriera un contraataque. Pero con Marco y Pompeyo respaldándolo, la historia era diferente. En Alejandría ya estaban estacionadas las 3 legiones que habían traído. Teniendo también una justificación para la purga, ya no había razón para dudar. El mayordomo Potios ha engañado a un miembro de la familia real y lo ha inducido a cometer un pecado imperdonable por su propio beneficio personal. Además, para lograrlo, conspiró y formó un pacto secreto con un noble extranjero, lo que hace su crimen aún más atroz. No veo esto simplemente como un acto de Potios. Los eunucos han recibido mucha autoridad y poder de los faraones a lo largo del tiempo, pero se han equivocado creyendo que ese poder les pertenecía y han actuado arbitrariamente. Por lo tanto, como representante del dios Serapis, emito este veredicto. Potio será ejecutado inmediatamente y todos sus bienes serán confiscados por el Tesoro Nacional. Además, a partir de hoy, se abolirá la costumbre de emplear eunucos como educadores de la familia real. Es injusto. Faraón, ejecución. Soy alguien que ha sido leal a la casa real todo este tiempo. ¿Cómo podría? No sería lealtad, sino parasitismo en la casa real. Auletes asintió repetidamente, como si estuviera de acuerdo con la fría reprimenda de Marco. El hecho de que los miembros de la familia real egipcia fueran uniformemente arrogantes y tuvieran una pobre comprensión de la realidad de la responsabilidad de los eunucos encargados de su educación. Los eunucos solo pensaban en convertir al miembro de la realeza que educaban en faraón y aferrarse al poder. Para ellos, lo importante no era el futuro de Egipto, sino consolidar su propia posición. Por lo tanto, quienes ascenderían al trono de faraón no debían ser excesivamente inteligentes. Los eunucos estimulaban la vanidad de los miembros de la realeza desde pequeños, haciéndolos crecer con arrogancia. Con este tipo de educación desde la infancia, es difícil para cualquiera desarrollar una personalidad adecuada. Solo había 2 opciones. Ser lo suficientemente excepcional como para no dejarse manipular por los eunucos, como Cleopatra, o encontrar a alguien que ampliara la perspectiva antes de que las ideas se solidificaran, como Arsínoe. Si Marco no hubiera visitado Egipto, Arsínoe también habría crecido como un miembro de la realeza lleno de arrogancia, igual que en la historia. Potios se debatió y luchó, pero era imposible revertir la sentencia ya decidida. Miró a Marco con ojos ardientes y gritó. Tú. Todo se ha arruinado desde que ustedes, romanos, llegaron. Sin ustedes, esto nunca habría sucedido. Por más que nos pisoteen, el hecho de que hemos sostenido Alejandría hasta ahora no desaparecerá. ¿Me escuchan, romanos? Unas últimas palabras conmovedoras. Haré que las graben exactamente así en tu lápida. Ante la indiferente respuesta de Marco, Potios intentó abrir la boca nuevamente para lanzar insultos, pero los puños de los soldados fueron más rápidos. Después de recibir un golpe en el abdomen, quedó en silencio y fue arrastrado hacia algún lugar, flácido. Tras el alboroto, Pompeyo propuso finalizar la discusión detallada sobre la expedición. Marco y Auletes también estuvieron de acuerdo, considerando innecesario crear otra reunión. Todos, excepto los 3 negociadores principales y Cicerón como observador, salieron de la sala de recepción. En primer lugar, permítanme disculparme nuevamente por el desafortunado incidente.
Pompeyo ofreció otra disculpa a Auletes y Marco antes de comenzar las negociaciones formales. Primero, prometo firmemente en esta reunión que no tengo intención de exigir nada a Egipto más allá del apoyo de provisiones para esta expedición. Y juro que, incluso si la conquista de Aksum se completa con éxito, no ejerceré ninguna presión sobre Egipto. Te agradezco que marques tan claramente la línea. Si solo deseas apoyo de provisiones, no será una gran carga para nosotros. Sin embargo, hay un asunto sobre el que debo pedir comprensión de antemano. Como sabes, la agricultura no siempre produce resultados según lo previsto. Especialmente en Egipto, donde la productividad del año está determinada por el nivel de inundación del Nilo, hay muchas variables. Sí, entiendo eso. Pero tengo entendido que Egipto siempre almacena grano. A menos que haya una sequía extrema, creo que no sería imposible proporcionar provisiones al ejército romano. No hay problema en proporcionar alimentos al ejército romano. Pero si hay un año de mala cosecha, la cantidad de trigo que va a Roma continental inevitablemente disminuirá, y eso es lo que quiero decir. Si eso es un problema, podríamos no hacer la expedición en años de cosecha insuficiente y posponerla para el año siguiente. Esa no es una situación muy deseable. Soy del tipo que prepara planes detallados con meses de antelación, así que es difícil cambiar el calendario de manera tan improvisada. Yo resolveré ese problema. Marco, que había estado escuchando la conversación en silencio, habló. Ante esta ayuda que siempre llegaba en el momento justo, el rostro de Pompeyo se iluminó. Oh, ¿lo harás? A partir del próximo año, podremos enviar a Roma el grano producido en las llanuras de Mesopotamia. A menos que ocurra un fenómeno climático que cause hambruna simultáneamente en Mesopotamia y Egipto, no tendremos que preocuparnos por problemas de alimentos. Señor Magnus, puede concentrarse en la expedición sin ninguna preocupación. Vaya, me facilitas todo de principio a fin, no sé cómo expresar mi gratitud. Bien, ya que estamos en esto, resolvamos aquí mismo el tema de la recompensa que te daré. ¿Hay algo que desees recibir? Aún no he pensado en nada. Tan pronto como Marco terminó de hablar, Pompeyo sonrió y señaló con el dedo un mapa donde aparecía el Mar Rojo. Entonces, considera mi propuesta de recompensa. Permitiré que todos los comerciantes de tu familia y bajo tu protección utilicen libremente las rutas comerciales del Mar Rojo. En otras palabras, no tendrán que pagar ningún peaje o impuesto portuario al atravesar el territorio de Aksum. Cicerón, ¿habría algún problema si apruebo tal legislación cuando organice la provincia? El Senado ha delegado plena autoridad en el Gran Pompeyo para esta provincia en particular. Mientras no limites los derechos de los ciudadanos romanos y del Senado, puedes hacer lo que quieras. Me reconforta oír eso. ¿Qué te parece, Marco? ¿Crees que esto es suficiente como compensación por ayudar a resolver la indiscreción de mi hijo? Ante la propuesta, mucho más generosa de lo esperado, Marco se quedó sin palabras por un momento. Si quien hubiera hecho esta oferta no fuera Pompeyo, habría sospechado que había alguna trampa oculta. Originalmente, pensaba solicitar solo una reducción en los peajes. Pero eliminar completamente las tarifas era un privilegio extraordinario. Cuando transmitiera esta noticia, los clientes de Marco se arrodillarían una vez más y alabarían su nombre en voz alta. Es una oferta extremadamente generosa. La acepto con gratitud. Me alegra que te guste. Ahora no hay nada que me preocupe, así que puedo dedicarme completamente a la expedición. Pompeyo aplaudió con una sonrisa satisfecha. La reunión continuó sin contratiempos. Auletes y Marco cooperaron al máximo con Pompeyo, y Cicerón no presentó ninguna objeción. Finalmente, el sello de Auletes se imprimió en el acuerdo, y Cicerón dio su consentimiento para otorgar validez al acuerdo en nombre del Senado. Ahora la preparación estaba completa. El gran héroe que había dominado una época estaba listo para navegar por última vez con los vientos del tiempo hacia las fuentes del Nilo. Después de la reunión, Cicerón se marchó primero, diciendo que quería visitar la biblioteca de Alejandría. Marco salió del edificio junto con Auletes y se dirigió tranquilamente al palacio del faraón en un palanquín. Auletes no pronunció palabra hasta que regresó a su espaciosa habitación. Y finalmente, después de despedir a todos los guardias dejando solo a los dos, habló como si hubiera estado esperando ese momento. Todo salió según tu intención esta vez también. No todo. Marco bebió un trago de vino mezclado con agua y sonrió levemente.
Desde mi perspectiva, parece que ha sido el mejor desarrollo posible, hasta el punto de que no podría ser mejor. Sí. Las cosas salieron mejor de lo que esperaba. Así que no es que todo haya fluido según el plan. Todavía estoy atónito. Auletes recordó su encuentro anterior a solas con Marco. Al principio, ciertamente era una reunión para consultar sobre la estructura sucesoria. Pero cuando Auletes le pidió que eligiera entre Cleopatra y Arsínoe, Marco le presentó inesperadamente una propuesta diferente. Sugirió utilizar a Neo y Potios para consolidar la estructura sucesoria de manera más estable. Cuando escuchó la explicación, dudó realmente de que las cosas pudieran desarrollarse así, pero ahora se había demostrado con resultados. Se sentía como si estuviera hechizado. ¿Cómo pensaste que Neo contactaría con Potios desde entonces? Era un momento en que ni siquiera se habían encontrado pruebas. Neo albergaba un gran complejo de inferioridad hacia mí y quería lograr algo en esta ocasión. También detecté indicios de que intentaría utilizar la estructura sucesoria de Egipto. Era fácil predecir que buscaría aliarse con los eunucos, cuya posición se había vuelto precaria debido a mi presencia. Es así. Aulete seguía inclinando la cabeza con dudas, pero Marco ya conocía bien el carácter de Potios de antemano. Históricamente, era alguien que se había esforzado considerablemente por obtener poder apegándose a Ptolomeo XIII. Era imposible que tal persona soportara la situación actual, siendo empujado hacia los márgenes del poder. Incluso si Neo no hubiera establecido contacto primero, probablemente él habría hecho un movimiento. No es difícil predecir las acciones de aquellos cuya visión se ha estrechado por el complejo de inferioridad y la ambición de poder. Sus objetivos son fáciles de adivinar, y cuando se sumergen en sus planes, dejan de ver lo que les rodea. Realmente, decidir cooperar contigo ha sido la mejor elección de mi vida. Ahora que los eunucos, que intentaban manipular a la familia real a su antojo, han sido eliminados, la política egipcia será más saludable. En realidad, nunca me agradaron. De ahora en adelante, tendrá que establecer medidas concretas sobre cómo educar a los miembros de la familia real. Quienes llevan la sangre real tienen la obligación de crecer con una perspectiva más equilibrada que la actual. La eliminación de los eunucos por parte de Marco no fue solo para beneficiar a Auletes. Egipto era un país que debía permanecer bajo su influencia en el futuro. Si los miembros de la familia real seguían siendo ignorantes del mundo, inevitablemente surgirían constantes conflictos. La formación de la identidad y personalidad de un individuo está significativamente influenciada por la educación en la infancia. Por lo tanto, era necesario colocar educadores proromanos para los miembros de la familia real. Inicialmente consideró cooptar a los eunucos, pero ellos fundamentalmente sentían que Roma les había arrebatado sus privilegios. Además, su obstinación y egocentrismo, arraigados durante generaciones, eran considerables. Juzgó que era mejor eliminarlos limpiamente que tratar de cooptarlos como con otros nobles orientales. Por cierto, sobre los sucesores que mencioné antes, Auletes continuó hablando mientras giraba lentamente la copa en su mano. ¿Qué sería lo mejor? Ahora que hemos bloqueado completamente la intervención de la familia Pompeyo y los eunucos, ¿podemos proceder como discutimos antes? Ya solo queda una opción, así que no hay necesidad de preocuparse. Sí. Supongo que es así. Por supuesto. Aunque el príncipe Teos Filopátor haya sido engañado por un eunuco, cometió un acto imperdonable. Aunque no reciba un castigo directo por ser joven, si este incidente se conociera ampliamente, ¿permitirían los sacerdotes que ascendiera al trono del faraón? Auletes inhaló lentamente y asintió. Marco tomó un sorbo de vino y continuó con un tono impasible. Históricamente, cuando no había un hombre adecuado para ser faraón, las mujeres gobernaban conjuntamente. Incluso Berenice presentó a su madre como cogobernante. En ese momento, los príncipes eran prácticamente bebés. Ahora también, si el príncipe Teos Filopátor cae en desgracia, los únicos sucesores legítimos son la princesa Cleopatra y la princesa Arsínoe. Los sacerdotes y nobles no tendrán razones para oponerse. Siempre te aseguras primero de tener una justificación sólida antes de buscar beneficios prácticos. Auletes recibió una respuesta clara sobre el problema de la sucesión. La intención de Marco era evidente. No había elegido entre Cleopatra y Arsínoe. Su plan era colocar a ambas como candidatas y decidir a quién otorgar el poder real después de observar su comportamiento.
Continuaré haciendo todo lo posible para ayudar a que Egipto disfrute de una paz estable en el futuro. A veces me pregunto, ¿cómo se sentirán los sirvientes que sirven a un rey como tú? ¿No experimentarán sentimientos diferentes a los que me sirven a mí? En Roma no hay rey. No importa cuánto ascienda, seré simplemente un ciudadano en una posición un poco más especial. Si tú lo dices. Auletes sabía bien que la palabra rey era considerada tabú en Roma. Sin embargo, estaba convencido de que el hombre frente a él era quien más se acercaba a ser un emperador. De repente, Auletes se preguntó cómo sería si un solo gobernante rigiera el gran imperio romano. Sin saber si Marco comprendía estos pensamientos, simplemente mantenía una leve sonrisa con un rostro cuyas intenciones, como siempre, eran difíciles de adivinar. Fin del capítulo 135.